Buenas tardes, hermanos. Eh, como decíamos en la última charla sobre los libros sapienciales, son unos libros que nos enseñan a vivir cristianamente, obedecer a Dios, creer firmemente en el autor de nuestra vida, en el Padre de nuestra vida, en el Salvador y el Redentor de nuestras vidas. Muchas veces nosotros gastamos horas leyendo libros, sí, muy bueno, muy bueno. La lectura es necesaria hasta para la salud, pero pocas veces gastamos algunos minutos leyendo lo que no solamente nos sirve para la salud del cuerpo, sino para la salud del alma, como es las Sagradas Escrituras, con una diferencia, que los demás libros los leemos normalmente, pero la Sagrada Escritura la debemos de leer bajo la luz del Espíritu Santo. Antes de comenzar a leer las Sagradas Escrituras, invoquemos al Espíritu Santo para que sea Él, no nosotros, los que reflexionemos, para que sea Él que coloque en nuestro corazón la enseñanza que nos quiere dar. Y eso es muy sencillo. Si queremos probarlo, lo podemos hacer todos los días. Vea, cogemos la Biblia, leemos del libro que querramos, donde abramos la Biblia, señalemos, leamos la cantidad de versículos que queremos leer, cerramos la Biblia, reflexionamos sobre ese versículo o 2 versículos o 3 versículos, en fin, lo que hayamos leído. Ya hicimos la reflexión. Mañana volvamos a leer esos mismos versículos y nos vamos a dar cuenta que la reflexión es diferente. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Dios hacia sus hijos no caduca. La enseñanza es moderna, es nueva todos los días. A mí me enseña el Señor a través de su palabra lo que debo de hacer hoy. Mañana lo que debo de hacer ese mañana. Y así sucesivamente. Lo podemos hacer por ensayo, a ver si sí es cierto. Y la enseñanza de Jesús se va renovando, hasta que penetre verdaderamente, permee verdaderamente nuestra alma. Y decíamos ayer en la última charla, decíamos que íbamos a entrar en el tema ya realmente de los libros. Antes vimos la introducción o el prólogo de lo que queríamos tratar.
y nos encontramos con los libros sapienciales. Y vamos a tomar el orden de nuestra Biblia católica, la Biblia de Jerusalén. Tenemos el primer libro que nos enseña las Sagradas Escrituras de Jerusalén, el libro de Job. ¡Qué hombre! En él se consuma la misericordia del Señor. En él se ve el amor de un padre hacia un hijo. Y ese padre es correspondido por ese hijo. Podríamos casi que comparar que este patriarca llamado Job tiene mucha semejanza con San José. San José es el padre de nuestros hogares. Es el padre de la iglesia. San José es el prototipo de un esposo fidedigno a su hogar, fiel a esa esposa, fiel a ese hijo. ¿Y qué diremos de Job? Hasta el punto que él no llegó a renegar cuando comenzó a perder lo que Dios le había regalado en su vida humana. Él decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al seno de mi padre. ¿Qué querría decir Job con esto? Que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré donde mi padre. Sencillamente, cuando una madre da a luz, el niño no viene con vestimenta, el niño viene desnudo. Lo bañan y lo viste. Cuando uno muere, le pueden poner la cantidad de trajes al cuerpo y esos trajes se vuelven polvo. Esos trajes no están encerrando nada, porque al cabo de unos años destapan el ataúd y ven unos trapos envolviendo unos huesos, porque la carne se ha vuelto polvo, porque la carne y dice uno, los gusanos se la comieron. ¿Por qué? Porque nosotros somos tierra. Entonces, hermanitos, miremos y escuchemos con una atención única a estos 7 libros sapienciales. ¿Qué nos enseña la vida del patriarca Job? Podemos observar que el sufrimiento tomado desde el punto divino es un misterio. ¿Por qué será misterio? Porque él
nos acerca más a Dios. Porque es un misterio cuando uno conoce el rostro de una persona, cuando esa persona pertenece verdaderamente al mundo. Y al cabo de los días, cuando esa persona se ha entregado de lleno a su vida espiritual, a su vida moral, refleja ese cambio. El rostro ya no es el mismo, la mirada no es la misma. Es decir, ha tomado una transfiguración, porque es que la amistad con Dios transforma el alma, transforma el corazón, transforma el espíritu. Y que no siempre lo debemos tomar como consecuencia del pecado, pues tomando como ejemplo la pobreza, esta trae sufrimiento. Este sufrimiento puede ser causado directamente, el cual es una falta contra la voluntad divina. O puede ser un sufrimiento de pobreza heredado. En este caso, el heredero no provoca la pobreza, luego no es un pecado. De pronto lo podemos entender de una forma muy fugaz, pero la pobreza que trae, el ejemplo que trae la vida de este gran hombre, de este patriarca, es muy hermosa para mostrarnos la forma como él veía la misericordia de Dios. La pobreza puede ser un medio de salvación. La pobreza puede ser una línea que viene de heredad en heredad. No queriendo decir con esto que la riqueza, que el que sea rico haya nacido rico en la abundancia, sea malo. No, lo malo es como yo maneje esa riqueza. Pero si yo con esa riqueza la comparto con aquel Lázaro que está estirando la manito para que le den un mendrugo de pan, y yo desinteresadamente meto mi mano y saco con qué alimentar a ese Lázaro, estoy haciendo lo contrario, estoy haciendo la antítesis del rico Epulón, que no le importaba que en su puerta hubiese un mendigo. Entonces, mire que la pobreza es la puerta para yo entrar al reino de los cielos. Pero la pobreza también me puede llevar al pecado. ¿Cómo? Sencillamente cuando reniego, cuando me falta el algo. Es que si tuviera plata, no estaría sufriendo tal cosa. Es que si yo fuera como lo es fulano de tal, yo no tendría que martirizarme, mojarme, asolearme, porque tenía el carro ahí, porque tenía con qué haberlo comprado. Es decir, estoy renegando
estoy despreciando ese medio por el cual yo puedo ser salvo, que es la pobreza. Pero también podemos entender la pobreza de dos maneras. Hay pobres de espíritu y pobres de bolsillo. ¿Cuáles son los pobres de espíritu? Aquellos que nunca han escuchado la enseñanza de Dios, que no ha habido quien les ayude a salir de esa línea de ignorancia hacia Dios. Estamos en el siglo XXI y todavía abunda la gente que no sabe ni persinarse, no sabe ni santiguarse, no saben ni las oraciones más comunes. Esa es una pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque no ha habido quien lo ilustre, quien le corrija, quien le enseñe. Pero también esa pobreza espiritual puede ser un pecado, porque si yo sé, yo soy una persona estudiada, una persona preparada, y no quiero salir de esa ignorancia se convierte en pecado. Pecado de la ignorancia conocida, porque tengo todos los medios para salir de esa ignorancia y no los utilizo. Ahora, la pobreza, cuando es pobreza humana, es aquella que llamamos por herencia. Los papás fueron pobres, pues los hijos, ¿qué van a heredar cuando los padres mueran? No van a heredar nada, ¿sí? Materialmente, porque pueden heredar mucho más, que es la riqueza espiritual, que todo lo tienen, porque eso fue lo decimos. Lo único que yo les dejo es la fe. Lo único que yo les dejo es creer en Dios y en la Santísima Virgen. No, nos dejaron la herencia más grande, la verdadera herencia, que es conocer de Dios. Esa es la herencia. En el sufrimiento heredado, la pobreza la puedo divinizar con la paciencia y ofreciéndole a Dios este sufrimiento. De esta forma practico la sabiduría. ¿Cómo así? Sí, lo que decíamos atrás. Si yo tomo esa pobreza con amor, le ofrezco esa necesidad, esa falta de algo, se la ofrezco a mi Dios para reparar parte de mis pecados o para reparar mi vida. Esa pobreza se vuelve divinizada, porque Dios recibe con más gusto. Ese es un verdadero holocausto que sale del corazón. Acordémonos en el Salmo 50, ¿sí? El Salmo de misericordia, cuando dice el Señor: yo no quiero holocaustos, yo quiero un corazón contrito y humillado.
Eso, ahí vamos a encontrar ese corazón contrito y humillado en un verdadero pobre, que esa pobreza se la ofrece al Señor, un verdadero holocausto. Fidelidad en la adversidad. Está plasmada la fe verdadera del patriarca hacia Dios, la fidelidad en la adversidad. ¿Cómo lo entendemos? Él era un hombre recto. Estamos hablando de Job, un hombre recto, que podían decir, no, pues como todo lo tiene y lo tiene de sobra, pues a él no le cuesta hacer un holocausto, a él no le cuesta hacer un sacrificio a su Dios, porque como todo lo tiene. Sin embargo, cuando llegó la debacle, cuando llegó el fracaso, si así se puede llamar, él siguió fiel a ese Dios, fiel al Señor Yahvé. Ahí es cuando él pronunciaba muy seguido, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito eres. Nos enseña claramente que debemos agradecer a esta última, pues allí Dios quiere escuchar el corazón de ese hijo que ha fracasado. ¿Cuántas veces nosotros, cuando se nos viene, como decimos, se nos vino la mala, cuántas veces nos acordamos de darle gracias a Dios? No, nosotros nos podemos acordar de Dios, pero ¿sabe cómo decir? Señor, ayúdame a volverme a parar. Señor, ayúdame a que yo vuelva a conseguir, que yo vuelva a ser un hombre de buenos recursos. Mira que perdí esto. Que de pronto eso. Lo que sí es que difícilmente vamos a decir, gracias Señor, gracias, porque tú me lo diste un día y hoy viste bien reclamármelo. Tú me lo diste, tú me lo quitaste. Bendito eres, Señor. Rara vez nos parecemos a Job. Que hayan personas de esta línea, sí, muchos. Una señora que murió hace muchos años y murió de una enfermedad que, llamémoslo, que desfigura, pues, como le dijera, sí, sus articulaciones, murió de artritis, de artrosis, su organismo cambió, su físico cambió. ¿Y sabe qué decía esta señora? Porque estos oídos lo escuchaban mucho, sobre todo en las horas de la noche. Gracias, Señor. Te ofrezco este dolor. Hay gente. Ella ofrecía su dolor. Esa era su riqueza. Y qué riqueza más grande. Porque en el dolor Dios acrisola las almas. Ese es el horno acrisolador del metal. ¿Y cuál es el metal? Nuestra alma. Nuestra alma. Continuamos.
¿Podemos hallar un Job en nosotros? Claro que sí podemos tener un Job interno. Pues ¿quién dice que el patriarca no haya cuestionado a Dios por el comportamiento humano hacia él? En esta imagen nos podemos identificar siempre, acudimos a Dios en la adversidad para reclamar. La diferencia está en cómo está y la causa por la cual llegué a ese estado de sufrimiento. Está un poco como enredado esto, pero es por qué. Porque nosotros nos acostumbramos a pedir y solamente pedir. Hoy podemos decir, ¿qué le habré dado yo a Dios en recompensa? ¿Ah? Yo sí le habré atribuido mi mal a Dios. Porque es que por lo regular uno dice, Dios me la pinchó. Eso es que mi Dios quiso que yo volviera a ser pobre. No. Dios no nos mandó a sufrir al mundo. Dios nos mandó a gozar. Nos creó para que fuésemos felices. Nosotros somos los que buscamos lo contrario. La infelicidad la buscamos nosotros con nuestro mal comportamiento. ¿Cuánta gente también conocí? Gente de mucha plata, de mucha, y de un momento a otro, pobres. ¿Y cómo? Por un mal negocio, por un mal comportamiento de su vida. Es decir, cambié a Dios, lo cambié por el mundo. Job tomó el sufrimiento como una enseñanza, oiga bien, como una enseñanza y no como un castigo. De ahí el premio de Dios. Le dio la humildad. Y saben, hermanitos, ¿qué es la humildad? La humildad es la antítesis, es lo contrario de la soberbia, de la prepotencia. El soberbio, el prepotente, el orgulloso, difícilmente recibe la humildad. Por eso todo lo que nos sucede, hermanito, contrario a nuestro gusto, contrario a nuestro deseo, ofrezcámosela a Dios. Desde la enfermedad, pasando por la pobreza. Muchas veces nos humillan, nos sentimos humillados. Ofrezcámosle eso a Dios, que se va a convertir en humildad. Pidámosela al Padre de la humildad, a Dios, a la fuente de la humildad que es Dios. Pidámosle que seamos semejanza de San José, de Job.
Además, Él le restaurará lo perdido. ¿Cómo así? Entonces me voy a agarrar a hacer cuántos rosarios para que me vuelva a restaurar lo que perdí. Entonces voy a comulgar por la mañana, al mediodía y por la noche para que me vuelva a restaurar. No, hermanitos, hay que entender, hay que reflexionar. Dios no nos llama sino a recomponer nuestra vida, a la transfiguración de la que habla el Santo Evangelio. Cambiar de forma de vivir. Y si yo logro cambiar mi forma de vivir, de esa vida de placeres, de esa vida mundana, y me entrego verdaderamente al misticismo, pero un misticismo llevado con amor, no un misticismo por conveniencia. No, tampoco. Yo tengo que cambiar estando en el mundo. Hay un libro que se llama Yo vencí el mundo. Es el compendio de toda la apologética, toda la enseñanza de nuestra religión católica. Veamos que nuestra vida merece y tiene que padecer un cambio si queremos ser humildes, si queremos cambiar la forma de ser y parecernos a un San José o a un Job, cambiar, porque son palabras directas de Dios. Yo les daré la humildad, decírsela debo de pedir a Dios, pero yo también me tengo que ayudar. Bien, hermanitos, así hemos terminado ligeramente el conocimiento del libro de Job. Yo los invito a que no nos quedemos con estos 3 punticos que vimos del libro de Job, sino que tomemos las Sagradas Escrituras y busquemos el libro de ese patriarca y lo leamos, pero no lo leamos como por leerlo, sino para que nos sirva de reflexión a cambio de nuestra vida, que cambiemos la forma de nuestras vidas, que demos esa transfiguración a nuestra alma, a nuestro cuerpo.